Lardi es uno de los establecimientos más antiguos y señeros de Madrid. Ha sido una fiesta gastronómica en Madrid durante siglo y medio y lo sigue siendo todavía. Ha sido el restaurante, digamos, más político de Madrid. Toda la gente que ha contado algo en la historia de España ha pasado por Lardi. Lardi es la suma de tradición y modernidad. Es un trozo de la historia de España. Entrar en un restaurante, leer la carta, elegir un menú, comer, pagar la cuenta. Comportamientos que hoy son de lo más normal y cotidiano del mundo. Pero no siempre fue así. Es el primer sitio donde aparece la carta escrita. Fue el primero que puso manteles blancos en las mesas y servilletas. El mundo de la restauración en España tiene un antes y un después. El lugar está desde hace más de siglo y medio en el número 8 de la madrileña carrera de San Jerónimo, a unos metros de la Puerta del Sol y muy cerca del Congreso de los Diputados. Todo el mundo lo conoce. Se llama Lardi. Es el establecimiento donde se inventa el autoservicio en Madrid. Fue el primero que puso mesas separadas en el restaurante. Fuimos los primeros que hicimos el huevo hilado. Fuimos los primeros que hicimos las pechugas a la Villerroa. Lardi es el restaurante más antiguo de Madrid, aunque bien podría haber sido Parlamento de la Nación, Real Academia, Sala de Consejo de Ministros, cuna de artistas, cobijo de amantes o asilo de conspiradores. Se han fraguado gobiernos, conspiraciones, se han fraguado dimisiones y, en fin, lo que quieras, ¿no? Figurarse que en ese rincón estuvo la reina Isabel II, probablemente con alguno de sus amantes. Pensar que en otra mesa estuvieron Narváez, que parte de la conspiración republicana de 1931, pues almorzó o cenó allí, en los comedores privados. Gracias a Lardi, sabemos que el plato favorito de Isabel II era el gazpacho, que a don Alfonso XII le gustaban las tortillitas de riñones y las chuletas de ternera con patatas, que para don Jacinto Benavente el manjar de los manjares eran los pasteles, y que a don Benito Pérez Galdós le volvía loco el cocido madrileño. Por algo sus compañeros escritores le llamaban garbancero. Cuando Galdós se va a convertir en un gran escritor, Lardi es su sitio predilecto. Galdós es probablemente el escritor que más habla de Lardi en sus obras. Pero el restaurante tuvo muchos más asiduos de postín. Aquí venía, por ejemplo, Azorín constantemente, porque Azorín además vivía muy cerca de la calle Zorrilla. Y venía Baroja alguna vez, venía Ortega y Gasset alguna vez, porque era íntimo amigo de otros contertulios, muy constante, que era el doctor Sacristán. La buena cocina combina bien con cualquier cosa. Política, literatura, arte, toros, amoríos. Lardi es prueba de ello. No hay otro lugar que haya acogido a más celebridades. No hay otras paredes que hayan sido testigo de tantos acontecimientos fundamentales en la historia de España. No hay otros manjares que hayan acompañado tantas decisiones trascendentales. Por algo, Lardi es el establecimiento más mencionado en la prensa de los últimos 150 años. Esto que hoy nos parece tan natural, que comente la vida pública de las gentes más célebres porque van o vienen a un lugar, es algo que se pone en marcha en Lardi desde los primeros tiempos. Lardi lleva más de siglo y medio acogiendo gastronomía e historia. Y todo parece indicar que así seguirá siendo durante muchos años más. Madrid, 1839. La ciudad tiene casi 250.000 habitantes. Aún no hay ferrocarril ni tranvía.
Al reloj de la Puerta del Sol le faltan aún 27 años para dar sus primeras campanadas. Y la Gran Vía ni siquiera está en proyecto. No existe el Banco de España ni el Canal de Isabel II. Los faroles de gas comienzan a alumbrar las calles mal empedradas. La numeración de las casas con los pares a la derecha y los impares a la izquierda, a partir de la Puerta del Sol, acaba de formalizarse. Y la palabra restaurante ni siquiera ha llegado al diccionario. Los lugares más parecidos son las casas de comidas, los mesones, las tabernas. Son establecimientos en los que aún no existen cartas con el menú y muchísimo menos precios fijos. Hasta 1839 nadie en Madrid ponía precios a los platos que ofrecía. La carta se cantaba, no era escrita, y lo que se hacía era proponer lo que había de comida. Incluso se llegaban a discutir los precios, es decir, se decía algo así como que hay alubias con perdiz. Y entonces alguien decía, bueno, pues si me quita la perdiz, ¿a cuánto me lo cobra? Así es la hostelería madrileña durante la tercera década del siglo XIX. Pero la revolución está a punto de comenzar. El protagonista es este hombre, un ciudadano francés llamado Emilio Huguenin d'Ivoire, inmortalizado en esta imagen de 1867 por Federico de Madrazo. Huguenin tuvo la feliz idea de abrir un restaurante en el centro de Madrid. Don Emilio estuvo trabajando en el Boulevard de los Italianos en París, en un sitio que se llamaba Le Hardi, el atrevido. Y entonces le gustó mucho aquel nombre, le dio suerte, y cuando él vino a Madrid a establecerse con su propio negocio, pues hizo una contracción a su estilo de aquel Le Hardi, puso Lardi. Emilio Huguenin, o Emilio Lardi, como él mismo se hacía llamar, nació en 1808 en Montbéliard, Francia. La Revolución Francesa le proporcionó su oficio. La caída de la aristocracia obligó a los que habían sido sus cocineros y sirvientes a buscar una nueva aplicación de sus habilidades. Así nacieron los restaurantes tal y como se conocen hoy día. Se puede decir que Lardi es una consecuencia directa de la toma de la Bastilla. Animado en Francia por su amiga la emperatriz Eugenia de Montijo y por el marqués de Salamanca en Madrid, Emilio Lardi instala su negocio en la carrera de San Jerónimo. Primero abre la pastelería. Unos meses después el restaurante. Todo con una marcada influencia francesa que enseguida es objeto de deseo de los madrileños más exigentes. Él importa la cocina francesa, porque la cocina francesa siempre ha sido la cocina de la corte, al fin y al cabo los Borbones eran franceses, y la cocina de las clases privilegiadas en el siglo XIX. Como escribió Pérez Galdós en su episodio de los Ayacuchos, Emilio Lardi puso corbata blanca a los bollos de Tahona. Había traído toda la patisserie francesa para aquí. Los croissants, los petit choux, los vol au vent, los petit gâteaux, toda esa pastelería exquisita que no había en Madrid, porque en Madrid lo que había eran tahonas, magníficas tahonas, con un par excelente, con rosquillas, con roscos, con cosas muy del pueblo, pero no esas gollerías más elegantes y más especiales, ¿no? En el restaurante, la distinguida clientela quedaba atónita ante los nuevos y desconocidos manjares que don Emilio les presentaba. De la noche a la mañana, salir a comer o a cenar se convierte en una costumbre entre las clases privilegiadas madrileñas. Lardi es ya el lugar de moda de la capital. La alta sociedad madrileña, pues, llamaba a Lardi para sus fiestas, sus banquetes. Por ejemplo, el marqués de Salamanca, cuando fundó su magnífico palacio en el Paseo de Recoletos, al inaugurarse ese magnífico palacio, la comida fue servida por Lardi. José de Salamanca, marqués por orden de la reina Isabel II, fue el mejor aliado de Lardi. Emprendedor, millonario, mujeriego, excéntrico y vividor, en el mejor sentido de la palabra, no hubo evento que no celebrara con una delicia gastronómica del restaurante. Perdonadme y seguir cenando. Desde el bautizo de su primogénito hasta la inauguración del primer ferrocarril o la pérdida en bolsa de 40 millones de reales. Gracias a sus nobles influencias, llegan a Lardi los clientes más exclusivos, Alfonso XII e Isabel II. A don Alfonso le encantaba ir a comer de incógnito.
Cuando alguien le reconocía, escapaba por la puerta de atrás. La joven reina Isabel solía ir con sus damas y con quien quería. Dicen los chascarrillos de la época que una noche se dejó olvidado un corsé en uno de los salones del restaurante. Pero a excepción de la realeza, los clientes de Lardi van a su local favorito para observar y ser observados. Lardi fue un establecimiento con escaparate desde que se inauguró. Entonces era un sitio donde la gente era vista y acudía para ser vista, y la gente deseaba ver quién acudía y quién se acercaba. La reina, he visto al rey que ha pasado a Lardi, o me he encontrado con fulano que entraba en Lardi, pues naturalmente era un motivo de comentario. Tras poco más de medio siglo de existencia, el restaurante es un lugar en el que se hace historia. Allí pues he celebrado consejos de ministro Primo de Rivera, que allí se encontraban los parlamentarios para discutir después de las sesiones de Congreso pues todos los acontecimientos, que el general Prim para su movimiento, su golpe de Estado, se movió desde Lardi. Es decir, todas estas cosas han creado sobre la política una referencia excepcional para Lardi. Lardi es escenario de golpes de Estado y también de pequeñas revoluciones sociales que no por ello dejan de ser importantes. Fue el primer sitio donde podían venir las señoras solas porque no estaba mal visto. Primero venían discretamente en el coche de caballos hasta la puerta. Entonces nuestros camareros les sacaban la copita de Tokay, o de Jerez, o de manzanilla, o el té, lo que querían, al coche de caballos. El local ha sido además reflejo de los avances tecnológicos más espectaculares del siglo XIX. Su antiquísima lámpara isabelina ha funcionado con petróleo y con gas antes de convertirse en lámpara eléctrica. En 1871, sus delicias gastronómicas acompañaron la inauguración de las primeras líneas de tranvía de Madrid. Y en 1885, sus empleados comenzaron a ser víctimas de las primeras bromas telefónicas. Ya sabemos que tiene usted patas de cerdo y callos y cabeza de jabalí, pero ¿a que no tiene usted riñones? Por aquel entonces, la Sociedad de Teléfonos de Madrid, primera predecesora de la actual Telefónica, tiene 49 abonados, y ser usuario de un aparato cuesta la friolera de 600 pesetas. Corre el año 1887. A las 7:15 de la tarde del lunes, 17 de enero, don Emilio Lardi deja este mundo. Madrid ve pasar su entierro y los periódicos le dedican emocionadas necrológicas. El restaurante está ya en manos de don Agustín, su único hijo varón. Agustín Lardi fue el que introdujo toda la bohemia, el que trajo a los escultores, a los pintores, a los actores, a actrices, literatos. Educado en Francia, Agustín Lardi es un gran repostero y tiene grandes dotes para las relaciones públicas. Pero por encima de todo, es un excelente pintor. Introdujo el cocido madrileño y los callos en Lardi. El cocido madrileño sigue siendo el referente de Lardi. Ocurrió además que el cocido, que nació desde lo humilde, desde las casas más humildes, subió a la realeza, allí en Lardi se llamó isabelino por aquello de que por fin, en lugar de servirlo en barro, cosa muy digna, evidentemente se servía en bandeja de plata. Esto llamaba especialmente la atención. Agustín Lardi comenzó a servir cocido madrileño para complacer a sus amigos, entre los que se encontraban celebridades como el escultor Mariano Benlliure y el violinista Pablo Sarasate. De esta época es la estética que aún hoy conserva el restaurante. Es una estética del Segundo Imperio, porque, claro, había tenido una importancia en España el Segundo Imperio por la emperatriz Eugenia. El decorador fue el arquitecto Rafael Guerrero, padre de la conocida actriz María Guerrero. Había sido decorador de las Tullerías en París en la época de la emperatriz Eugenia. Por eso esto tiene un aire Segundo Imperio, sobre todo el salón grande, la tienda, y luego
el comedor japonés, que era un comedor más bien con influencia filipina en la decoración. Este salón japonés es el que más secretos guarda. Entre estas 4 paredes han tenido lugar toda suerte de conspiraciones y amores secretos. Ha sido un lugar donde se han reunido, por ejemplo, los gobiernos de la dictadura de Primo de Rivera y después se ha reunido aquí el primer gobierno de la República en 1931, que pasaron casi directamente de la cárcel al gobierno. Y a la cárcel, cuando estuvieron en la cárcel, les llevaba comida Lardi. El salón japonés fue también el favorito de las cupletistas de moda. Una de las más famosas fue Consuelo Bello Cano, más conocida como la Fornarina. Esas mujeres con un carisma especial como Mata Hari y como las cupletistas de la época también lo tenían como sitio de su preferencia. Entonces, también sobre todo venían al japonés. Pues eso, a lo mejor buscando esa discreción que en otros sitios no tenían, ¿no? Y dice que era muy curioso ver salir a esas damas elegantísimas y guapísimas que entraban y salían del Lardi, claro. Llega el nuevo siglo. Se aceleran los cambios. Nace el diario ABC. Se crea la residencia de estudiantes. Madrid se ilumina gracias al alumbrado eléctrico y llega al trono uno de los asiduos del Lardi, Alfonso XIII. El restaurante permanece en lo más alto. Incluso sirve un buffet a bordo de un globo aerostático, lo último del momento. Margareta Gertruda Zelle, más conocida como Mata Hari, toma el aperitivo en Lardi y después es detenida. El establecimiento es lo más castizo de Madrid. Sin embargo, la carta del menú sigue escrita en francés. Don Antonio Maura decide que las cartas de los restaurantes, los platos de los restaurantes, había que escribirlos en español, traducirlos. Lo hizo durante el banquete que ofreció a los académicos en 1917. Un año después, Agustín Lardi muere a la edad de 70 años. ¿Qué va a ser de Lardi sin don Agustín? La única descendencia del que ha sido alma del negocio durante los últimos 35 años es una mujer, y las mujeres no están autorizadas por el momento a regentar establecimientos de hostelería. Por fortuna para la continuidad de Lardi, la hija de don Agustín contrae matrimonio con este hombre, un inspector de Hacienda llamado Adolfo Temes. Es él quien, ayudado por los trabajadores de la casa, se pone al mando del establecimiento. Durante la década de 1920, la carta del restaurante incluye platos tan emblemáticos como el timbal de filetes de lenguado Mantua, los medallones de merluza de Bermeo o la legendaria silla de ternera Orlov. Pasado a la historia y como uno de los platos exquisitos, magníficos de Centro Europa, de origen ruso evidentemente, y que solo en Lardi en estos momentos se realiza. Yo creo que en España es muy raro encontrar a alguien que te haga este plato, que es uno de los grandes relevés de la gastronomía mundial. Tras 8 años al frente del negocio, Adolfo Temes abandona. La familia Lardi decide vender. Se lo acabó vendiendo a mi abuelo, que era el jefe de cocina, Antonio Feito, y a mi tío Ambrosio, que era Ambrosio Aguado, que era el jefe de pastelería. Los nuevos propietarios de Lardi cuentan con un excepcional colaborador en don Ramón Gómez de la Serna. El célebre periodista y escritor madrileño capitanea los cenáculos intelectuales en los que se reúnen famosos escritores como Azorín, Lorca o Pérez de Ayala. Una tertulia muy diversa en la que la gente no hablaba de política absoluto, se hablaba de otros temas intelectuales y estéticos. Uno de los primeros trabajos de Antonio Feito y Ambrosio Aguado como nuevos propietarios de Lardi es el banquete ofrecido con motivo de la inauguración del primer parador nacional, el de Gredos. El acontecimiento tiene lugar el 9 de octubre de 1928. Mientras tanto, los salones de Lardi siguen siendo escenario de continuos homenajes. Homenajes de unos intelectuales a otros. Homenajes de aquellos a periodistas. De periodistas a intelectuales.
Y entre los homenajeados, Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, Jacinto Benavente, Don Miguel de Unamuno. ...1936. Madrid está en guerra. La ciudad vive en permanente asedio y en los salones del Lardi reina la inactividad. Los espejos de los salones se cubrieron con unas maderas, protegiendo de una forma, si quieres, infantil, a ver lo que se podía salvar. Pasó la guerra y se levantaron las maderas de los espejos, que resultaron estar intactos. Durante los años 40, Lardi sigue siendo Lardi. El homenaje más sonado es el que recibe el legendario Manolete el 11 de diciembre de 1944. El torero atraviesa el mejor momento de su vida taurina. Triunfa allá donde va, y todos se deshacen en elogios hacia su figura. Un grupo de intelectuales, entre los que se encuentran José María Pemán, Camilo José Cela o Agustín de Foxá, deciden decirle públicamente que es el más grande. El evento tiene lugar naturalmente en el Salón Japonés. Mi madre y mis tías sí que recuerdan aquel homenaje y dice que estaban desde la escalera, como os decía yo que vivíamos en los pisos, pues mis tías y mi madre dice que aquel día estaban esperando para ver entrar a Manolete, como era tan alto, tan delgadito, tan elegante. Y dice que traía una botonadura de brillantes, que desde arriba se veía brillar la botonadura, desde el segundo piso. Las tertulias también continúan tras el paréntesis de la guerra. Mientras tanto, Madrid inaugura el viaducto de la calle Bailén, aclama a Eva Duarte de Perón durante su primera visita a España y aplaude a Lola Flores y a Manolo Caracol. Después de la última guerra nuestra, pues aquí se reunían una serie de médicos, catedráticos, escritores, que estaban más o menos, si no perseguidos, por lo menos menospreciados. Y junto a ellos pues también venían otros periodistas, Luis Calvo, Julio Camba, escritores, y se formaba aquí una tertulia donde parecía que la guerra no había existido. Íntimamente puede decirse que aquellas personas que se reunían en Lardi, gente de prestigio mundial, estaban con una escasez económica muy notable, hasta el punto de que a veces pues no podían pagar la media combinación. Y estos señores de Lardi tuvieron una generosidad extraordinaria, porque hacían la vista gorda y decían: no se preocupe usted, doctor, que ya pagará usted cuando pueda, ¿no? Pero siga usted viniendo, es lo que pedimos, por favor. Los años 60 son tiempos de nuevos propósitos empresariales. Muchos establecimientos tradicionales de Madrid no tienen más remedio que cerrar. No es el caso de Lardi, que pese a la presión especulativa, permanece intacto. Lardi ha tenido muchas tentaciones de ser reconvertido en muchas cosas. Sabemos que hubo una temporada alrededor de los años 60 en que los bancos desearon instalarse en las mejores calles o las calles más céntricas de Madrid, y que Lardi fue objeto de propuestas. Ahí la reacción familiar, el querer conservar a Lardi, es algo que de verdad dignifica a una familia que le ha dado extraordinaria continuidad. En 1989, Lardi cumple 150 años de vida. Como en los primeros tiempos, el local sigue innovando. Al mismo tiempo, mantiene el reto de ser fiel a su dilatada historia. La carta sigue siendo muy tradicional, pero tienes que incorporar platos porque luego los clientes te los piden. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos muchas más verduras y muchas más ensaladas que hace unos años. Pero también es que nuestras costumbres en general han cambiado, porque yo tengo menús del Lardi en donde se tomaban 8 y 9 platos. Y hoy en día no hay nadie que por mucho que coma
sea capaz de comerse 8 o 9 platos. El lugar que ha sido escenario de centenares de homenajes durante siglo y medio es ahora el homenajeado. La reina Doña Sofía es la primera en firmar el nuevo libro de visitas. Pero todo parece indicar que estos 150 años no han sido más que el principio. Ha entrado mi primo Javier hace 6 años, aunque somos la misma generación, él ya es 20 años más joven que yo, o sea que quieras que no, yo soy ya muy mayor. Yo soy la más mayor de todo Lardi ahora, con mis 60 años, soy la más antigua. Aparte de que he nacido en esta casa, pero aparte de todos los empleados de Lardi, soy la más mayor. En torno al cocido de Lardi y a los caldos de Lardi, pues se ha llevado a cabo una buena parte de la historia de España. Yo me he pasado pues toda la vida asistiendo a almuerzos o a cenas en Lardi de presentación de libros destacados, y muchas de las principales editoriales han elegido este restaurante para presentar sus libros, por lo que significa de símbolo en la vida madrileña. Sumar ese lenguaje de tradición con la modernidad que significa la excelencia es algo que solamente los grandes pueden hacer. Y Lardi tiene, vamos, plenamente ganado el primer sitio entre los grandes restaurantes de Madrid. En la ciudad de Madrid, la de las nuevas infraestructuras, la de los barrios y los grandes rascacielos, la que no para de crecer y transformarse, existe un lugar en el que todo sigue igual. Un lugar en el que se pueden escuchar los crujidos de la historia solo con traspasar el umbral de una vieja puerta de madera. Es Lardi, un lugar hecho en Madrid.